Hoy vamos a ver el tema de implementación de código utilizando el lenguaje C++. Para ello, pues vamos a dar unos conceptos iniciales que corresponden a lo que pensamos en relación de lo que es programar. Ya anteriormente habíamos dado algunos previos conceptos, alguna lluvia de ideas, las cuales ustedes pues están observando en la pantalla, que hacen referencia, por ejemplo, a crear una solución usando tecnología, em, a utilizar funciones predefinidas para realizar un proceso, a diseñar una alternativa de solución, a definir un grupo de instrucciones para realizar varios procesos o un proceso, a construir una aplicación informática. En general, pues todas estas ideas efectivamente forman parte de lo que es la programación. Pero pues nosotros vamos a empezar a definir algunas tareas y algunos componentes específicos de lo que hace referencia el programar. Nosotros habíamos hablado inicialmente que programar también es aplicar nuestra agilidad mental para desarrollar problemas, para desarrollar alternativas de solución. Y pues como ustedes observan acá en la pantalla, existen muchas aplicaciones, muchos lenguajes de programación que ustedes van a tener que utilizar y aplicar en su quehacer o en su perfil profesional. Pero lo más importante no es que seamos diestros en el uso del lenguaje, sino que aprendamos o que tengamos esa lógica para desarrollar el problema. Después sí, ya nos preocuparemos por aprender ese nuevo lenguaje. En general, pues cuando hablamos del término programar, estamos hablando de crear un conjunto de instrucciones consecutivas y ordenadas para resolver una tarea. Por lo general a ese grupo de instrucciones nosotros le llamábamos código fuente. ¿Por qué? Porque es el código origen donde está todo ese grupo de instrucciones en el lenguaje que nosotros hayamos diseñado el programa. Y pues nosotros en este momento pues vamos a tener que utilizar un lenguaje de programación. ¿Ese lenguaje de programación qué es? Pues simplemente una sintaxis o un grupo de instrucciones que están bajo una sintaxis y una semántica que contienen diferentes instrucciones, que contienen palabras reservadas, datos que permiten definir variables y constantes, entonces pues los vamos a tener que utilizar. Para el caso que vamos a trabajar de ahora en adelante, pues vamos a utilizar el lenguaje C++. Este lenguaje pues fue creado por un grupo de trabajadores de ingenieros en los laboratorios Bell. Y pues posteriormente se implementó a partir del lenguaje C, el lenguaje C++. Entonces se puede decir que el lenguaje C es la base de instrucciones, de datos, de estructuras de control que fue creada inicialmente para aplicar el paradigma de programación estructurada. Y posteriormente, en los años 90, se utilizó o se creó el desarrollo en lenguaje C++. ¿Eso qué significa? Pues que el lenguaje C o C++, perdón, es una extensión del lenguaje C. O sea, agrega o adiciona componentes nuevos que hacen referencia a todo lo que es la programación orientada a objetos. Acá nosotros podemos apreciar los diferentes componentes del lenguaje, en este caso pues del lenguaje C++. Inicialmente pues todo lo que vamos a hacer son palabras reservadas, o sea, ya estábamos trabajando antes con pseudocódigos, ahora sí vamos a trabajar con palabras reservadas exclusivas del lenguaje C y C++ que me van a permitir identificar algunos componentes o definir variables, definir constantes, definir estructuras y todas las funciones relacionadas con las instrucciones que queremos utilizar para desarrollar nuestros programas. Estas palabras reservadas casi siempre están dentro de funciones y procedimientos y esas funciones y procedimientos siempre se encuentran en algo que se denominan librerías.
Entonces, una de las librerías principales que tiene el lenguaje C++ es la librería IOStream. Dentro de esas librerías están las funciones o los flujos asociados a la entrada y salida de datos. Posteriormente las vamos a trabajar. También hay librerías que están asociadas a las funciones matemáticas, entonces acá está Math, y todas las que anteriormente trabajaba el lenguaje C. Adicionalmente, pues vamos a trabajar los tipos de datos que me permiten definir las variables y las constantes que me permiten almacenar datos numéricos de tipo carácter, cadenas de texto y todos los de tipo lógicos asociados a los datos o a la información que podemos gestionar o desarrollar dentro del programa. Y pues finalmente las estructuras de control. Estas estructuras nos van a permitir, como su nombre lo dice, gestionar ese control o darle una alternativa o una ruta de ejecución al programa. Nos van a permitir identificar o verificar el contenido de las variables, ya sea para realizar un grupo de instrucciones o para repetirlos. Por lo general, nosotros desarrollamos siempre un grupo de instrucciones que son las que hacen referencia a la entrada de datos, ¿cierto? En ese caso, pues podemos observar dos tipos de flujo. El que se utilizaba con el lenguaje C, que se llama scanf, y el que se utiliza con C++, que es el flujo CIN, que me permite hacer una captura de datos y enviarle ese dato a una variable específica. Por el contrario, pues entonces también tenemos los flujos o las instrucciones de salida de datos, que son aquellas que utilizamos para generar mensajes o imprimir contenidos de las variables. En este caso, para el lenguaje C se utilizaba printf y para C++ pues vamos a utilizar el flujo de salida cout. Cuando nosotros implementamos un programa, pues por lo general hay una serie de fases. Inicialmente pues vamos a encontrarnos en la fase de edición, que es donde nosotros estamos creando el código fuente y para C++ ese programa o esos archivos generados que contienen las instrucciones del código fuente tienen una extensión .cpp. Cuando ya nosotros tenemos el conjunto de instrucciones que va a resolver nuestro problema, pues se puede pasar al proceso de compilación. Este proceso de compilación permite identificar los posibles errores de sintaxis. Entonces, si los hay, se puede regresar al proceso de edición, mejorar la sintaxis o cambiar el posible error y volver a hacer la compilación. Cuando ya no hay errores, entonces, ¿qué es lo que hace el programa o el compilador? Lo que hace es vincular las instrucciones que tenemos con las librerías y funciones que hemos incorporado y crear el programa objeto y también crear el programa o código ejecutable. El programa ejecutable, pues como ya les había indicado, es el que el usuario va a utilizar y va a resolver el problema para el cual fue diseñado el programa. Para crear los programas o para implementar ese código fuente, por lo general nosotros necesitamos el uso de un IDE o un entorno de desarrollo integrado. Existen muchos entornos de desarrollo, pero lo importante es que como mínimo debe tener algunos componentes específicos. Primero el editor, que es donde nosotros vamos a digitar las instrucciones en el lenguaje correspondiente, el compilador, que como ya observamos es el que nos va a permitir hacer esa transformación del código fuente a código ejecutable, el depurador que va a revisar las instrucciones para poder ejecutar ese código y la interfaz gráfica que nos va a permitir incorporar y hacer uso de todos estos componentes pues de una manera gráfica. ¿Cuáles son los editores o entornos de desarrollo pues, más conocidos para implementar código en el lenguaje C++? Pues inicialmente encontramos NetBeans, también podemos encontrar CodeBlocks, Sublime, el Visual Studio Code y
el depc. Además, pues también encontraremos el ID de Eclipse, pero pues en nuestro nivel introductorio vamos a utilizar bastante depc por su facilidad, porque no utiliza tanto recurso de máquina y es fácil de manipular. Entonces, pues comencemos. Acá están varias de las interfaces, como les decía, Eclipse, el depc, Visual Studio Code y CodeBlocks. Entonces vamos a empezar a hacer un pequeño programita. Lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a crear, bueno, acá voy a crear un programa nuevo. Lo primero que vamos a hacer es definir qué librería podemos utilizar para pues poder crear nuestro grupo de instrucciones o nuestro programa. Siempre hay que hacerlo, entonces colocamos número include y agregamos dentro de los símbolos menor mayor el nombre de la librería. Por lo general la librería que utilizamos es la IOStream. No hay necesidad de colocar la extensión .h y para que el compilador reconozca el espacio de nombres o la carpeta donde se encuentra o el directorio donde se encuentra todo ese grupo de librerías, utilizamos la línea using namespace. ¿Sí? Entonces esta es la línea que me permite colocar por defecto o hacer el llamado por defecto a la carpeta donde está instalado el lenguaje C. También podemos definir constantes. Entonces para ese caso utilizamos la palabra define y acá decimos que, por ejemplo, si utilizamos la letra C, le podemos asignar un valor. ¿Eso qué significa? Que donde utilicemos la letra C, ese dato estará asociado al número 100. En esta sección es donde nosotros colocamos la definición global. ¿Eso qué significa? Que acá van a estar las constantes, las variables, la definición de las funciones que se van a poder utilizar en cualquiera de los procesos definidos dentro de este archivo. Lo siguiente que hay que crear siempre es el proceso principal o la función principal. En este caso, la función principal de todos los programas en lenguaje C es el método main o la función main. ¿Esta función qué hace? Simplemente me permite indicar que ahí se da inicio al proceso del programa. También tiene unas secciones, entonces la definición de variables locales, entonces supongamos que yo acá voy a crear un número de este ejemplo o hagamos el ejemplo que está planteado. 1 y número 2. Esta es una definición de variables, acá son variables numéricas, enteras, por lo tanto se utiliza el tipo de dato int. Posteriormente, pues vamos a generar un mensaje para pedirle al usuario los datos. Entonces vamos a decirle que digite un número y siempre, como la sintaxis de la mayoría de los lenguajes, cada línea o cada instrucción termina en punto y coma. Vamos a solicitar información y la vamos a enviar directamente a la primera variable. Entonces esto significa que le estamos diciendo que desde la entrada por consola envíe o direccione el dato digitado por el usuario y que lo almacene en la variable num. Eso es lo que está sucediendo en esta instrucción. Ahora podríamos decir que num1 hágalo igual a num1 por la constante c. Como c equivale a 100, él va a hacer esa multiplicación correspondiente. Ahora vamos a enviar el mensaje a la consola. Acá le estamos diciendo que envíe una salida hacia la consola y acá estará el mensaje que necesitamos. Resultados. Y volvemos a enviar la variable. Recordemos que cuando hacemos esta operación estamos modificando el contenido inicial de la variable num. Podemos hacer uso también de la función system pause que nos permite
hacer una pausa para que el usuario presione una tecla y terminar la ejecución. Y ejecutamos. Entonces podemos ejecutar directamente con la tecla F10 o primero hacer el proceso de compilación con la tecla F9. Ahí está haciendo el proceso de compilación, acá en la parte inferior. Acá me está diciendo que System Pause no está siendo identificado, o sea que no se ha definido esto porque precisamente hay un error. Observemos que acá decía System. Bueno, acá voy a ampliar la pantalla y hacer un acercamiento. Acá estamos visualizando, entonces acá me está diciendo hay un error en el uso de este texto porque no se encuentra declarado en este espacio, ¿sí? Acá me está diciendo que en la línea 12, efectivamente, en esta sección. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente modificar el contenido de la palabra reservada. ¿Listo? Volvemos y compilamos. Y esta es la zona donde él nos está diciendo qué proceso se está ejecutando. Y me está indicando cuál es el resultado de la compilación. Me está diciendo 0 errores, 0 alertas o 0 warning y que el proceso de compilación se demoró 6 segundos. Ahora sí procedemos a ejecutar y acá me aparece la solicitud del mensaje. Digitar un número, digitamos 5 y me está indicando el resultado es presiona una tecla para continuar. Presionamos la tecla y él termina la ejecución. ¿Cuál es la idea de la práctica? Que realicemos operaciones, ¿sí? Instrucciones de entrada, de lectura, de salida, de impresión, para realizar pequeños procesos en nuestro programa. La idea también es que se puedan resolver los programas iniciales que teníamos en pseudocódigo que utilicen este grupo de instrucciones. Espero entonces que con esta breve descripción del uso de este entorno de desarrollo puedan comenzar a realizar sus programas. Nos veremos en una siguiente sesión para resolver las inquietudes necesarias.